en Carolina del Sur, pero tienen más de 100 años en América Latina. Así que para mí ha sido un tremendo privilegio. Fui una especie del experimento latino para una misión americana, de trabajar con un peruano, ¿no? Así que ha sido lindo poder ir creciendo mi ministerio de la mano con una misión extranjera que está cada vez más queriendo enfocarse en plantación de iglesias, en incorporar más nacionales dentro de la misión y también la importancia de las ciudades globales, ¿no? Y ahí vamos a ir entrando un poco al tema de hoy, el tema de la ciudad, ¿no? Porque esta conferencia justamente multiplicando iglesias tiene que ver con multiplicar iglesias dentro de nuestra ciudad inicialmente. Una de las cosas que también se menciona mucho en el mundo de las misiones actuales, hemos visto el mapa, ¿no?, de la cantidad de lugares no alcanzados, y una de las cosas que decía Tim Keller es que los no alcanzados se están mudando muchas veces a las ciudades globales más cercanas. Estuvimos con mi esposa hace un par de años en Londres, en una conferencia en Londres, 400 plantadores de iglesias, casi todos los grupos étnicos que te podías imaginar estaban en una ciudad como Londres. Así que mucho de lo último de la tierra se está mudando también a las grandes ciudades globales, y las iglesias muchas veces no están respondiendo con la misma velocidad y oportunidad que estas grandes ciudades nos están dando. Así que sin dejar de plantar iglesias localmente, por supuesto, involucrémonos globalmente, pero también tenemos que reconocer que muchas veces hemos tenido este paradigma de misiones. Yo vengo de una iglesia donde probablemente no se ha plantado ninguna iglesia localmente y los fondos siempre iban a misioneros globales afuera. Y eso es lo que está pasando en muchos lugares también, que las iglesias muchas veces están decayendo porque no han vivido una vida misional activa, no se han sabido reproducir localmente y han limitado su esfuerzo misionero simplemente al envío de algunos recursos al extranjero. Sin embargo, todo esto es parte de la gran misión de Dios. Misiones globales, misiones locales, plantación de iglesias, ministerios de justicia y misericordia, todo eso es parte de la misión de Dios. Bueno, luego de haberme presentado un poco, también quiero decirles que sirvo con una organización que se llama City to City. No sé si han tenido la oportunidad de escuchar de ellos. Este fue un ministerio empezado por el pastor Tim Keller a través de la iglesia Redeemer en Nueva York. Ellos comenzaron justamente con esta idea de alcanzar una ciudad altamente secular como Nueva York, y a la luz del gran impacto que tuvieron en una ciudad tan difícil, es que justamente otras ciudades globales del mundo, empezaron en Europa, pidieron que podían ustedes acompañarnos para entender cómo poder ser más eficientes y alcanzar a la cultura secular en estas ciudades en Europa. Así que ellos comenzaron a viajar a Europa y comenzaron a acompañarnos, no copy-paste, no hagan lo mismo que hacemos acá, pero principios bíblicos para alcanzar a la cultura secular. Y es así que se forma City to City Europa, luego se forma City to City Asia, City to City África, y hace 10 años aproximadamente se forma City to City América Latina, ¿ya? Y yo tengo el privilegio de poder ser el líder catalizador, líder regional de City to City aquí en el Perú, con la idea de nuevo, no de levantar la bandera de City to City, sino con la idea de acompañar los movimientos locales para una multiplicación de iglesias. Pero no solamente en más iglesias, sino iglesias que verdaderamente están centradas en el Evangelio y que están comprometidas con el bienestar de la ciudad. ¿Okay? Iglesias que no separan lo que es la misión de Dios y que solamente ven el reino quizás como una oportunidad para llevar gente al cielo, sino entender que por qué Dios nos deja aquí en la tierra para llevar su redención a todas las áreas de la vida que le pertenecen a Jesús. ¿Ok? Así que, bueno, habiendo dicho esto, voy a entrar ya al tema del día de hoy que me toca compartir. Cuando mi amigo John me invita a ser parte de esta conferencia, él me da el tema, ¿no? Pero me gusta que John me conoce, él sabe que mi pasión está en la colaboración, ¿no? Y John me escogió este tema, del tribalismo a la colaboración, ¿no? Del tribalismo a la colaboración. Así que de eso es lo que quiero hablarles hoy día. No voy a predicarles un sermón, esto va a ser como una especie de monólogo
como un diálogo, pero donde yo solo hablo y ustedes conversan conmigo en silencio, ¿ya? Algunas de esas ideas de repente les van a hacer mucho sentido, algunas de esas ideas quizás les van a hacer un poco de ruido, está bien. En verdad no pretendo convencerlos de nada. Lo que quiero es comenzar una conversación. En 40 minutos no podemos agotar este tema, pero podemos comenzar una conversación, un diálogo que puede seguir con una tacita de café, con muchas otras tacitas de café, a seguir conversando. Pero quiero animarte a que puedas considerar, quizás a la hora de pensar en Lima, en que Dios de repente tiene una visión más grande que la visión de repente que tienes en tu propia iglesia local o la visión que tienes en tu propio ministerio al cual has dedicado tanto tiempo. Así que vamos a hablar un poco acerca del tribalismo a la colaboración, ¿ya? Ahora, cuando escuchamos la palabra tribalismo, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué son? Las tribus, ¿no? Tribus indígenas, ¿no? ¿Y cómo es una tribu? Pues normalmente es un grupo, una comunidad, ¿no? Que tiene una identidad particular, una comunidad que tiene valores, tradiciones, pero que normalmente no se mezcla con otras tribus, no se comunica con otras tribus. Es más, si pudiera, acabaría con las otras tribus, porque las otras tribus son una amenaza a su existencia. Qué interesante decir que existe tribalismo religioso. Tribalismo religioso. Y estoy convencido que cuando John me invitó para hablar de este tema, esto es lo que tenemos en mente. Que de alguna manera este pensamiento tribal de separación, de competencia, de amenaza, está presente dentro de nuestra fe cristiana. Así que quiero comenzar por darles alguna definición, mi definición de lo que significa tribalismo religioso, pero quiero comenzar también diciéndoles de que este no es un problema actual. Ya en el Antiguo Testamento se podía ver este problema tribal, ¿no? De no querer mezclarse. Pero lo vemos en el Nuevo Testamento también. La iglesia, en la carta que escribía Pablo a Corinto, no, ya hay esta disputa. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Momentito. Todos somos de Cristo. Yo soy de la iglesia bautista, yo soy presbiteriano, yo soy anglicano, yo bautizo niños, yo bautizo creyentes, yo me dedico a la educación teológica, yo envío gente al extranjero. Y no lo mezclamos. Ahora, no vamos a hablar aquí, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de abandonar nuestras convicciones y llamado principal para poder colaborar. Pero que tengamos diferencias en cosas secundarias no significa que no podamos ser amigos haciendo ministerio en la misma ciudad. Yo vengo de una iglesia, no voy a decir su nombre, pero que cuando me enviaron como misionero a Pucallpa, mi primera indicación fue: Julio, no pierdas tiempo reuniéndote con otros pastores. Vengo de una iglesia donde se decía, donde hay una iglesia, donde no, en una ciudad donde no hay una iglesia de mi denominación, es un pueblo no alcanzado. Casi les creo. Pero es lindo cómo Dios tiene paciencia en estos procesos con nosotros, ¿no? Que nos va formando, que su reino es mucho más grande, que su novia es mucho más grande, que Él no solo tiene una novia, la novia de Cristo es la iglesia, ¿no? Pero muchas expresiones, a eso me refiero. Ahora, ¿a qué me refiero con tribalismo religioso? Mira lo que dice: el tribalismo religioso es cuando la misión y la visión particular de una comunidad se elevan por encima de la misión de Cristo para toda la ciudad. Es decir, cuando la visión y misión de mi iglesia local, de mi denominación, de mi ministerio, se vuelve más grande que la misión de Cristo para la ciudad, produciendo como resultado egoísmo, competencia, división,
fragmentación, de tal manera que las iglesias terminan oscureciendo el poder transformador del Evangelio en nuestra ciudad. Tribalismo ocurre cuando elevamos nuestra visión y nuestro llamado por encima del llamado de Dios para nuestra ciudad. No decimos que tu llamado no sea un llamado centrado en Dios y legítimo. Claro que lo es. Pero cuando ponemos mi bandera, mi iglesia, mi proyecto, como algo más importante, supremo, por encima de la visión del reino de Dios para la ciudad, entonces corremos el riesgo de convertirnos en una tribu religiosa. Otro concepto que quiero que podamos compartir es el concepto de colaboración, porque si vamos a entender que el tribalismo, por un lado, nos separa, nos divide, nos lleva a competir, por otro lado está en el otro extremo la colaboración. Y justamente en contraste con la descripción de tribalismo, ¿a qué me refiero cuando hablo de colaboración? La colaboración es cuando la misión y la visión de Cristo por la ciudad se coloca por encima de la misión y visión particular de cada ministerio, iglesia o comunidad. ¿Qué genera esto? Humildad, unidad y servicio, mostrando con claridad el poder del Evangelio que transforma nuestra ciudad. En la mayoría de ciudades globales en el mundo donde se está viendo un avance en el impacto transformador, no solamente de conversiones, sino de cambio de las fibras culturales profundas de las ciudades, es donde se están viendo más y más movimientos colaborativos del Evangelio. Yo me atrevería a decirles que el Espíritu Santo está soplando en esta dirección en casi todas las ciudades globales del mundo. No más llaneros solitarios. Se acabó el tiempo de las mega iglesias o megaproyectos que creen que solos pueden cambiar una ciudad. Yo nací en Lima, hace 53 años, estuve 13 años fuera, volví hace 10 años y me pesaba tremendamente sobre los hombros si realmente lo que yo puedo hacer por mi ciudad va a ser suficiente. Me siento como un granito de arena. Pero cuando hablamos en colaboración, realmente creo que podemos ver, no sé si lo llegaré a ver en mis tiempos, pero quiero ser parte del inicio o de impulsar un movimiento colaborativo para transformar nuestra ciudad. Ahora, esta es otra definición que es importante que tengamos, es ¿qué es un movimiento colaborativo del Evangelio? ¿Qué es un movimiento colaborativo del Evangelio? Y permítame compartir esta definición. Es un grupo interdenominacional de iglesias, ministerios, organizaciones, líderes, con una mentalidad de reino y una misma visión teológica del Evangelio, que buscan el bienestar de la ciudad donde se mueven, viven y trabajan y están en constante crecimiento. Ayer les hablé un poco acerca de Iniciativa Lima. Iniciativa Lima es el sueño de ver un movimiento colaborativo del Evangelio en nuestra ciudad de Lima. Pero no solamente en nuestra ciudad de Lima, sino que esto pueda ser una influencia para otras ciudades también. Hace un par de meses un pastor que conozco hace algunos años me dice, yo estoy en Piura. Y me encanta de alguna manera ver cómo se está formando un grupo de amigos en el ministerio que están comenzando a cultivar relaciones, a construir amistad, confianza, y están comenzando a hacer cosas juntos para la ciudad. ¿Crees que podamos hacer algo así en Piura? Yo le digo, me encantaría.
Si hay algo en que te puedo ayudar, he comenzado a reunirme con esta persona para guiarle un poco y contarle cuál ha sido nuestra experiencia en Lima y poder acompañarle en este proceso, y me encantaría ver un grupo unido en la ciudad de Piura. Ayer conversaba con un pastor que está aquí también, en Cusco, y me dice, ¿cuánto necesitamos colaboración allá en Cusco? Yo le digo, en todos lados. Y hemos quedado de repente en poder conversar, a ver, porque esa idea, en verdad, no, yo creo que Perú es uno de los países más centralizados en Lima, y muchas veces tener algo que funciona en una ciudad tan grande es algo que puede tener un impacto después también en otros lugares también. Ahora, hay tres cosas que quiero destacar aquí cuando dice un grupo interdenominacional. Fíjate que interdenominacional no significa ecumenismo, no es uniformidad, no es que tenemos que dejar de lado nuestras creencias esenciales, no, es poder juntarnos, ¿no? Escuchaba a Neil Powell de Londres, que escribió un libro, Juntos por la Ciudad. Cuando él hablaba de ecosistemas, de grupos de iglesias viniendo, uno de los conceptos que él decía, ¿y quiénes pueden entrar a jugar aquí? ¿No? Y me encanta, porque no es en el centro de los que dirigen un movimiento, pero ¿quiénes pueden entrar al patio a jugar en la colaboración? ¿Sabes qué es lo que dijo? Todo aquel con el que nos vamos a encontrar quizás en el cielo. Todos aquellos con los cuales compartimos lo mínimo esencial para estar en el cielo juntos. Hay muchas otras cosas que no necesariamente tenemos que estar alineados para poder tener una relación, para poder juntos hacer cosas que no podríamos hacer separados por el bienestar de la ciudad, sin dejar de ser bautistas, sin dejar de ser presbiterianos, sin dejar de ser Alianza Cristiana y Misionera, sin dejar de ser anglicanos, sin dejar de ser carismáticos. Interdenominacional. Lo segundo que quiero mencionar acerca de esta definición es una mentalidad de reino, ¿no? ¿A qué nos referimos con una mentalidad de reino? Pues tiene que ver con que vemos que el reino de Dios es mucho más grande que nuestros pequeños reinos. Que el reino de Dios es mucho más amplio que solamente salvar almas para llevarlas al cielo. Cuando en el Padre Nuestro Jesús enseñó a orar y dijo, venga a nosotros tu reino, es porque el Señor tenía planes de traer su redención a todas las esferas y las áreas de la vida. Aquí tenemos a un hermano, Raúl Moreno, que está dirigiendo lo que es Fe y Trabajo para Lima. ¿Qué significa esto? Es poder dar una herramienta a las diferentes iglesias para que ellos puedan, quizás también parte del discipulado, que la gente entienda la teología del trabajo, cómo yo contribuyo a traer el reino de Dios a través de mi profesión y mi vocación. Que no solo pastores y plantadores son llamados a impulsar el reino, sino contadores, vendedores, negociantes, profesores, abogados. Sí, abogados también. Políticos, bueno, ya no voy a entrar por ahí, nos va a distraer mucho, ¿no? Pero fíjate, fe y trabajo. Y fíjate que no lo estamos haciendo para ayudar, si yo estuviera pensando en mi reino, en mi nombre, para que me ayude a mi iglesia, a mi misión, no. A las iglesias, porque es el cuerpo de Cristo, una visión del reino de Dios en Lima tiene que ser más grande que mi visión particular. Cuando hablamos de una visión teológica del Evangelio, estamos hablando de ¿qué compartimos? Es poder mirar la ciudad como la ve Jesús. Diferentes direcciones teológicas, pero cuando miramos la ciudad nos quebranta el corazón lo mismo que quebranta el corazón de Jesús. Y nos permite ponernos hombro a hombro para trabajar juntos, para redimir ese quebranto que hay en nuestra ciudad, sin dejar de ser quienes somos. Ahora, Juan capítulo 17, solamente resumiendo ahí cuando dice, Padre, que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. La herramienta apologética más poderosa que tiene la iglesia en el mundo
es la unidad. ¿De qué nos sirve tener todas las respuestas y explicar todas las cosas y tener tanta preparación si ni siquiera podemos hablar con otros cristianos que no son de nuestra tribu? Y la gente lo ve. Juan capítulo 17 es un recordatorio. Cuando tú ves todas las cartas en el Nuevo Testamento, cuando está hablando Pablo muchas veces, invitando a la iglesia a amarse, a estar unida, a servir juntos, no está hablando a una iglesia local, a la iglesia de la ciudad. Ahora, ¿cuál es el gran obstáculo para un movimiento colaborativo del Evangelio? Muchas veces el obstáculo se vuelve nuestra propia visión, nuestra propia misión, nuestros propios proyectos y estrategias, especialmente las mejores. Reflexionaba cuando venía aquí, ¿quiénes estarían aquí presentes hoy día? No quiero hacer un censo, pero probablemente los pastores de las iglesias más grandes en Lima no están aquí. ¿Por qué? Porque ya son grandes, ¿no? Porque quizás no necesitan a nadie más. Pero probablemente los que venimos a estas conferencias es porque ahí estamos luchando y ver de qué manera el Señor nos... Muchas veces los grandes movimientos comienzan de manera pequeña, donde la grandeza no es del grande y del fuerte, sino es de Cristo por medio de la unidad. Muchas veces el gran obstáculo es el éxito, porque el que tiene éxito no necesita a nadie más. ¿Para qué voy a perder tiempo hablando de colaboración si mi iglesia está creciendo bien? ¿Para qué? No necesito colaborar. Es que colaborar no se trata de que tú lo necesites, se trata del bienestar de la ciudad. Y solo no se puede. Génesis capítulo 11, versículo 4, por el otro lado, fíjate lo que dice, lo que mueve muchas veces a estos líderes o iglesias solitarias, llaneros solitarios. Dice, entonces ellos dijeron, vengamos y edifiquemos nosotros mismos una ciudad con una torre que alcance los cielos. ¿Para qué? Para hacernos un nombre. Para hacernos un nombre. El día de ayer escuchamos a los pastores que estaban predicando justamente qué tremendo peligro es cuando hombres que están en el ministerio quieren construir su identidad en el éxito ministerial. Ahora, no lo digo como una crítica, porque creo que si eres honesto, todos en algún momento hemos pasado por ahí, donde siento que mi valor viene de cuán bien le va a mi ministerio y a mi iglesia. Pero el Evangelio amorosamente nos comienza a poner las prioridades en orden. El tribalismo está tratando de preservar su nombre. Por más que no lo digan y digan, no, nosotros estamos para glorificar a Cristo, pero la manera como lo haces, al no mezclarte, al no conversar, al no salir de tu tribu, lo que está diciendo es que quieres preservar el nombre de tu iglesia muchas veces por encima del reino de Dios. El gran problema detrás de todo esto, mis hermanos, se llama orgullo. Y el orgullo no va de la mano del Evangelio. El orgullo es diabólico. Y la respuesta al orgullo es la humildad. ¿Cuántas veces, si somos honestos, reconocemos que algunas iglesias no se quieren mezclar ni contaminar con otras porque a veces creemos que somos la única iglesia que tiene la sana doctrina? Somos, no voy a decir nombres, pero hay iglesias que creen que son la iglesia. El orgullo divide. Una de las cosas que más aprendí de Tim Keller
cuando tuve la oportunidad de estar en un entrenamiento allá por 5 semanas en Manhattan, en Nueva York. Este es un gran teólogo, un gran pastor, pero este hombre me enseñó el valor de la palabra generosidad con los que tienen trasfondos teológicos distintos a él. Siendo el gran Tim Keller, él decía, mira, yo no comparto esto con los pentecostales, pero esto valoro de ellos. Esto ellos hacen bien. Claro, quizás le falta un poquito más de orden en el estudio de la Escritura, pero esto hacen bien. Y esto de los carismáticos, y esto de los bautistas, y yo le decía, cuidado, estás tocando carne, yo soy bautista, cuidado con lo que vas a decir. Y esto de los presbiterianos, y aún cuando él se miraba, él decía, y esto hacemos bien, esto nos falta. Yo nunca había conocido a un hombre pastor de una denominación tan reconocido que tenga este nivel de generosidad. Todos los que con los que había interactuado casi siempre tenían que defender como nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos es perfecto y todo lo que está afuera está contaminado. Hermano, eso es orgullo. Y el orgullo no va de la mano del Evangelio. Ahora quiero hablarles vamos a hablar un poco acerca de procesos ahora para poder llegar a formar un movimiento colaborativo del Evangelio. Y esto es algo que tuvimos la oportunidad de conocer a un pastor plantador en Alemania, él se llamaba Stefan Pius. Stefan Pius se juntó con Neil Powell de Londres, que escribió este libro, hecho su doctorado sobre el tema de movimientos colaborativos para la ciudad, y ellos llegaron tú sabes cómo a veces estas personas les encanta poder estudiar todos los procesos justamente para poder ayudarnos a entender. Y habían visto que donde habían procesos de movimientos colaborativos del Evangelio, se observaban que casi siempre habían 5 fases por las que todo movimiento colaborativo debería atravesar. Y esas son las fases, fíjate. En primer lugar, la primera etapa en un movimiento colaborativo, que no es nada colaborativo en esta etapa, es la competencia, ¿no? ¿Cómo es la etapa de la competencia? Normalmente le menciono las 5 y ahí lo vamos viendo cada uno. De la competencia a la coexistencia, de la coexistencia a comunicarnos, de comunicarnos a cooperar y de cooperar finalmente colaborar. Y conforme vaya explicando un poquito de qué se trata cada una de estas 5 etapas, me gustaría que evalúes dónde estás. ¿Dónde está tu iglesia? ¿Dónde está tu ministerio? ¿Estás en la etapa de competencia? ¿Estás en la etapa de coexistencia, de comunicación, de cooperación o de colaboración? Mira, hablemos en primer lugar de la etapa de la competencia. ¿Cuál es el hábito normalmente en esta etapa de la competencia? Desconfío de todos. Y tiendo a tener envidia del que está en mi área y le va mejor que a mí. Pastores, díganme la verdad. ¿Cómo se sienten cuando alguien quiere empezar una iglesia a 2 cuadras de tu iglesia? IDC La Molina, nos reunimos en el colegio La Molina Christian School. Hubo una iglesia que tuvo una división, el pastor fue y empezó una iglesia justo al frente. Y la gente estaba, pero están cuadrando sus carros en nuestra iglesia. No estamos para competir. Que les vaya bien. Pero si somos honestos, no nos alegramos normalmente. Pregúntate, ¿por qué no te alegra cuando una iglesia que está cerca de la tuya le va mejor que a ti? La primera etapa es la competencia. En esta etapa percibo a otros como una amenaza y me mantengo a la defensiva. No están creciendo porque no son fieles al Señor. ¿Y cuál es el resultado? Una relación enfermiza y contaminada por el orgullo personal. A mí me encanta porque en el incubador, que es un espacio que tenemos
¿Cuántos han estado en el incubador o están en el incubador ahora? ¿Podrían levantar su mano, por favor? Hay 1, 2, 3, 4. Ok, hay varios. Wilder, levanta la mano, has terminado el incubador. A mí me encanta la primera vez cuando se conocen, ¿no? Llega el bautista y se sienta a mirar a todo el mundo. Y se sienta si es que hay otro bautista, con el otro bautista. Y de ahí vienen los presbiterianos y se sientan al frente. Y uno lo mira por abajo del hombro al otro, ¿no? Estos son los que bautizan bebés. Y los otros lo miran del otro lado, ¿no? Empiezan con desconfianza. No te imaginas lo que Dios hace a lo largo de 2 años. Pero empiezan con competencia. El siguiente paso en el proceso de un movimiento colaborativo es la coexistencia. En esta etapa ya no nos ignoramos los unos a los otros, ¿no? En esta etapa ya no los considero como una amenaza, pero me mantengo distante con una actitud de tolerancia, mas no tengo ningún genuino interés. O sea, estamos acá compartiendo, mira, la verdad que no me afecta que estés acá, pero tampoco me interesa lo que haces. ¿Ya? Estamos sentados al lado del otro, pero nunca vamos a ser amigos. ¿Ya? Ok, no te veo como competencia. No eres una competencia, porque yo soy más grande que tú. Podemos coexistir. Hasta ahí nomás. El resultado es que el potencial de las iglesias está limitado a eventos. Nos vemos en eventos. No, hasta el próximo evento que nos invite CTV, Union, nos vemos acá y de ahí nos vamos y no nos mezclamos. No tenemos por qué ser amigos. No tenemos que reunirnos ni soñar juntos por la ciudad, aprender los unos de los otros, compartir recursos y qué te ayudo, ¿no? Coexistencia. La tercera etapa es donde pasamos a la etapa de la comunicación. Ojo, yo se lo estoy mencionando así rapidito, pero esto toma tiempo, ¿eh? Ya en la etapa de la comunicación, el hábito es querer, oye, realmente quiero conocer lo que estás haciendo. Ya en esta etapa, oye, cuéntame, ¿qué es particular acerca de tu iglesia? ¿Con qué cosas estás luchando? ¿Dónde estás? Oye, yo te cuento un poco, hoy sí, yo también tengo un grupo parecido al tuyo, cuéntame cómo estás haciendo, dónde te reúnes. Oye, ¿cómo va el tema de las finanzas? Ya nos comunicamos, ya genuinamente en esta etapa las iglesias, líderes, organizaciones comienzan a conocerse, no solamente para hacer proyectos, porque mira, colaboración no es nos juntamos para hacer un proyecto y de ahí no. Somos intencionales y vamos desarrollando una relación. El resultado, se van poniendo los fundamentos para un movimiento. Y luego pasamos a la siguiente etapa. Y este PowerPoint, por si acaso, se los puedo hacer llegar si lo quieren también para que lo tengan, lo puedan revisar también. Ya pasamos ahora a una etapa más positiva. El paso 4 y el paso 5 de un movimiento colaborativo. El paso 4 tiene que ver con cooperación. Ahora, a veces tendemos a confundir cooperación y colaboración. Y es normal, no te sientas mal si tú también lo has confundido. Cooperación generalmente es cuando nos reunimos y yo te digo, oye, ¿cómo te está yendo en CTV? Y Wilder me dice, bien, nos está faltando profesores. ¿Hay algo en lo que yo te puedo ayudar? Mira, yo tengo algunos contactos en el extranjero, en algunos seminarios, y puedo cooperar con tu proyecto, con lo que tú estás haciendo. Ah, ok. Nosotros tenemos un equipo catalizador como Iniciativa Lima. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Sentarnos a tomar café con muchos líderes y pastores de la ciudad. Eso es lo que hace un catalizador. Mucho café. Y no es para venderte nada, es para conocerte. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? ¿De qué se trata tu ministerio? ¿De qué se trata tu iglesia? ¿En qué puedo ayudar? Ahora, yo les voy a ser honesto, la cooperación es linda para el que recibe el beneficio de la cooperación. A la gente le encanta hablar de cooperación cuando tú eres el que recibes el recurso.
Mucho de lo que está haciendo John, trayendo excelentes expositores, buenos programas, buenos recursos, con el deseo de cooperar con ustedes y con sus iglesias. Eso es una muy buena etapa. Y antes de llegar a la colaboración hay que pasar por la cooperación para ganar confianza de todas maneras. Pero cooperación es eso. Oye, yo quiero plantar iglesias, pero no sé cómo entrenar. Yo te coopero. Yo soy Hechos 29, yo soy City to City. Tengo recursos para ti. Te ayudo en tu visión. Eso es cooperar. Uno le coopera al otro para cumplir los planes que cada uno tiene. Es bueno, hay que pasar por ahí. Los grandes movimientos yo creo que pasan aquí mucho tiempo, pero la idea es poder movernos a la última etapa. Y la última etapa ya estamos hablando de colaboración. Colaboración es más que cooperación. En la colaboración el hábito se reúnen unos con otros para trabajar en una visión, un plan y objetivos compartidos para la ciudad. En la colaboración no se trata de mi proyecto, de mi organización, de mi iglesia y tú me ayudas. En colaboración es un ratito, me saco el sombrero, miro la ciudad, juntamos quiénes estamos aquí, qué podemos hacer juntos por el bien de la ciudad, qué es lo que está quebrantado en la ciudad. Es empezar algo que no pudiera funcionar a menos que nos juntemos. Yo no lo puedo hacer solo. Es algo que no necesariamente va a cumplir los objetivos de mi organización directamente. La colaboración tiene que ser generosa y la generosidad muchas veces es costosa. La colaboración te va a costar. Yo he escuchado a algunos pastores decir, me encanta la idea, pero yo no tengo tiempo, yo tengo que atender a mis ovejas, ellos son prioridad. Sí, claro que sí, por supuesto que tus ovejas son prioridad. Pero la colaboración es costosa, implica sacar tiempo de ahí porque quieres ver la ciudad como Jesús la ve. Colaboración es tener una mentalidad de reino, es asegurar que los diferentes grupos, redes, iglesias trabajen por el bienestar de los demás de la ciudad en forma independiente e interconectada. El resultado, un movimiento colaborativo del Evangelio. Hace unos días tuvimos una reunión con John y con otros líderes que él invitó. Muchos de nosotros nos estábamos conociendo por primera vez y lo que John estaba poniendo en la mesa es ¿qué podemos hacer para colaborar? Y comenzaron a salir varias ideas, pero me encantó uno de los invitados de John decía, yo en mi experiencia en Atlanta que hemos visto un movimiento colaborativo que toma tiempo construyendo confianza y relaciones entre la gente. No se trata de venir a la mesa y poner recursos. Eso no es colaboración. Eso se acaba cuando se acaba el recurso. Colaboración es construir amistad, confianza en el tiempo. Eso toma tiempo. Que nos lleva a ir más allá de nuestra propia visión para ver y ser parte de una visión más grande para toda la ciudad. Mira lo que dice Tim Keller en cuanto a eso de los movimientos colaborativos. Mira lo que él dice. Para desarrollar un movimiento colaborativo necesitamos una visión más grande del Evangelio para toda la ciudad que la que tenemos. Yo sé que cada organización más o menos bien estructurada, cada iglesia bien estructurada, tiene una declaración de visión. Pero la idea para un movimiento es que necesitamos una visión más grande que tu visión. Si no, siempre vas a estar con los ojos así enterrados. ¿Cómo podemos avanzar? Mira este cuadro, me parece sumamente interesante. Fíjate en esos dos ejes, ¿no? En el eje vertical podemos ver las necesidades espirituales de la ciudad de Lima. Y en el eje horizontal podemos ver las oportunidades del Evangelio en la ciudad de Lima. ¿Ves en el cuadro rojo? Representa a una iglesia en particular, un ministerio, una misión separada, tribalmente, sola. Puede atender una mínima necesidad y atender o tomar una sola oportunidad dentro de la ciudad.
La ciudad es muy grande, tiene muchas necesidades, tiene muchas oportunidades, pero si estás solo, tu espacio de influencia es mucho más pequeño. Pero miren el siguiente recuadro, en el gris claro, ahí estamos hablando ya de una denominación, quizás. No es una iglesia, es toda mi denominación. Vamos a pensar en, ya no es solamente una iglesia independiente en el cuadrado A, en el cuadrado B, estamos hablando de los presbiterianos de Lima o del Perú, toda la denominación. Tiene un poco más de alcance, o los bautistas. Pero fíjate, si queremos realmente tener la oportunidad de llevar el Evangelio a la ciudad y de atender las necesidades espirituales con el tamaño que tiene nuestra ciudad, no lo podemos hacer separados. Nos necesitamos todos los unos a los otros. Iglesias, instituciones, ministerios de diferentes denominaciones, tradiciones teológicas y culturales, pero con una misma visión teológica del Evangelio para toda la ciudad. De nuevo, sin perder nuestra identidad. ¿Por qué una visión más grande del Evangelio? Porque una visión más grande apela a una alianza más grande del Evangelio. ¿Por qué una visión más grande del Evangelio? Porque una visión más grande no puede ser desarrollada por ninguna iglesia, denominación u organización por sí misma. Y finalmente, una visión más grande del Evangelio, porque creemos que todos juntos podemos hacer más que cada uno por nuestro lado. Hay 3 áreas, brevemente las quiero mencionar, donde estamos procurando un movimiento colaborativo. ¿Colaborar para qué? En primer lugar, para multiplicar iglesias. Hay gente que tiene líderes, hay gente que tiene formación teológica, hay gente que tiene contactos para recursos, y no todas las iglesias tienen que ser necesariamente de nuestra denominación. Porque como dijeron también ayer, la iglesia necesita diferentes expresiones de iglesia para alcanzar a diferentes grupos de personas. Nosotros como iglesia de la ciudad vamos plantando 2 iglesias, nuestra visión es plantar 5 iglesias en la zona 7 de Lima para el 2030, pero estamos apoyando 2 plantaciones que no son nuestras ni llevan nuestro nombre. Económicamente, nuestra iglesia apoya mensualmente a 2 plantaciones dentro de la ciudad que no son ni siquiera de nuestra denominación, pero sí son iglesias centradas en el Evangelio. Queremos colaborar para multiplicar iglesias dentro de la ciudad. En segundo lugar, queremos colaborar para traer renovación del Evangelio, comenzando por esta renovación en la vida de los pastores y de los líderes. Hablábamos de cuántas iglesias lamentablemente se desintegran, se rompen. Cada vez más van a escuchar este término, abuso espiritual. Pastores que han utilizado su posición no solo para construir una identidad, sino para manipular a la gente. ¿Y qué es lo que necesitan? Es una renovación del Evangelio en su propio corazón. Yo necesito que el Evangelio me siga confrontando a mí, me siga transformando a mí, me siga mostrando cuán pecador soy, cuán necesitado estoy de la gracia de Dios, cómo el Evangelio me rescata diariamente a mí como pastor. El Evangelio te hace vulnerable, porque te recuerda que no fuiste aceptado por nada de lo que tú hayas hecho, que tú no eres moralmente superior a nadie de los que están sentados en las bancas de tu iglesia. Te permite ser vulnerable porque mi identidad no viene de lo que tú pienses de mí, viene de quien Cristo dice que soy. No tengo que usar una fachada de perfección. Tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas criando a mis hijos, tengo a veces problemas con el dinero. Necesitamos una renovación del Evangelio, empezando por los pastores. Y por supuesto que esto se filtre a toda la iglesia. Queremos colaborar para eso. Está acá mi amigo Ben de Search. Ellos hacen a veces conferencias justamente de esto, cómo vivir como hijos amados, cómo vivir el Evangelio. Y finalmente, queremos colaborar para tener un impacto en la ciudad juntos, a través de 2 expresiones principalmente, justicia y misericordia. Estamos como Iniciativa Lima impulsando una formación de un equipo interdenominacional para que juntos podamos atender las necesidades de la población vulnerable de Lima.
Como iglesia hemos comenzado, una iglesia pequeña, estamos trabajando con un hogar de niños con cáncer que vienen de provincias que no tienen recursos a Lima, estamos apoyando un hogar de niños inmigrantes venezolanos y colombianos de calle, estamos apoyando un hogar de ancianos. No saben cuánto ha revitalizado nuestra pequeña iglesia el sentir que nuestra iglesia no existe para nosotros mismos, sino para bendecir a la ciudad. Y no solamente lo hacemos nosotros, es que queremos otros amigos, vamos juntos a servir. ¿Cuántas oportunidades hay? Justicia y misericordia, y lo otro es fe y trabajo, Raúl, ¿no? ¿Cómo podemos darle herramientas a los miembros de nuestras iglesias para que florezcan sirviendo al Señor a través de su profesión y su vocación? Y no sientan que su vida no tiene ningún sentido misional y que solamente importa cuando llegan el domingo a la iglesia a cantar y a escuchar un buen sermón. Eso no lo queremos solo para mí o para los míos, es algo que queremos ver para el reino de Dios. Termino con esa misma definición de lo que es realmente un movimiento colaborativo del Evangelio. Y yo quiero que te vayas con este sueño. Te dije que este es el inicio de una conversación, no te quiero convencer de nada. Pero me gustaría que si quieres conversar más sobre esto, el sueño de ver un grupo interdenominacional, donde cada uno mantiene su identidad, organizaciones, líderes, que tenemos una misma mentalidad de reino, que tenemos una misma visión teológica del Evangelio, que podemos ver la ciudad como la ve Jesús y que podemos vivir, trabajar juntos para crecer y ver transformar nuestra ciudad. Hermanos, ese es el sueño que me mueve. No sé si lo llegaré a ver, pero quiero dejar cada gota de sudor que tenga para por lo menos sentar las bases y quizás las iglesias que vengan después puedan cosechar el poder romper de una vez por todas por este tribalismo lleno de orgullo que no glorifica el nombre del Señor. Hay un contacto ahí en la parte de atrás, el último slide creo que lo van a poner. Les dimos un folleto de Iniciativa Lima, pero está mal impreso el QR. Así que si quieren ponerse en contacto, nosotros, como les dijimos, hacemos algunos eventos para conocernos, desayunos de conexión, hacemos City Labs durante el año, trayendo también algunos expositores y también el incubador, que todavía estamos terminando en la tercera cohorte, que termina creo que en enero o febrero, y vamos a arrancar con 12, 13, 15 nuevos plantadores para caminar juntos por los siguientes 2 años. Si quieren estar en contacto con nosotros, ahí está por favor la información. Le voy a pedir también al grupo de aquí de CTV o de Union que se los pueda pasar por el WhatsApp para que podamos estar en contacto. Hermanos, muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga.